se mueven por libre albedrío, ¿no? O que las partículas interfieren consigo mismas, que significa, o que partículas se transforman en ondas y luego otra vez en partículas, ¿verdad? Y que hay colapso espacial instantáneo, o que vivimos en múltiples universos paralelos y podemos trasladarnos de uno al otro, ¿verdad? Y luego regresar, o que nuestras observaciones fabrican la realidad. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso lo dijo un premio Nobel recientemente, un premio Nobel de física, de veras, o que existe una acción fantasmagórica a distancia, ¿verdad? Pues esas son afirmaciones que se hacen, y no solo se hacen en las redes, las hacen los físicos mismos. Encierran estas preguntas la convicción de no pocos físicos que consideran encontrar en alguna de esas afirmaciones la explicación a lo que pasa en el mundo cuántico, ¿no? Y también son un reflejo de lo poco y mal que se entiende el fenómeno y del ingenio que despliegan nuestros colegas en busca de respuestas, porque vaya, eso de pensar en universos paralelos, pues a mí no se me hubiera ocurrido, pero en fin, bueno, en función de esto es que, entre otras cosas, promovimos la iniciativa del Año Internacional de la Cuántica, como lo decimos en breve, que finalmente dio lugar a la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año, de 2025. Y es que las Naciones Unidas son las únicas que pueden proclamar años internacionales, pero la UNESCO es la encargada de informar qué es todo lo que se haya realizado durante el año, y ha habido muchísimas actividades, sobre todo, bueno, se han creado instituciones dedicadas exclusivamente al desarrollo, a las aplicaciones y el desarrollo de tecnologías cuánticas. Se está invirtiendo muchísimo, también en nuestro país, pero digamos, a escala de lo que se está invirtiendo en otros países nos estamos quedando cortos. Y sí, es muy importante. Y esa fue una de las motivaciones también, no solamente que se haga más investigación en los fundamentos, como lo que nosotros hacemos, de la cuántica, sino también en todos los campos teóricos que tienen que ver, de los que vamos a oír mucho, en sus aplicaciones, van a oír mucho ustedes en este congreso seguro, y en desarrollos tecnológicos, que son los que están enriqueciendo realmente a los países que están, a los más industrializados que están invirtiendo en esto. No es un gasto, es una verdadera inversión. Y la iniciativa privada, sobre todo, es la que es la gran ganona en esto. Son los que están haciendo miles de millones de dólares gracias a lo que hacemos en nuestros laboratorios, en nuestros cubículos, en nuestros grupos de investigación. Eso significa que va a haber mucho campo para todos los jóvenes, tanto dando clases, ¿verdad? Dando clases también, como lo dijo Miguel, hasta en los lugares más recónditos de nuestro país, ¿verdad? Y creando nuevas instituciones, creando nuevos grupos, trabajando para la industria, pero no para, digamos, atornillar, ¿verdad? Sino para realmente ser pioneros y desarrollar, aprovechar para contribuir al desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías. Pero, como decía, una motivación fue que hay muy mala comprensión de qué es lo que causa el fenómeno cuántico. Y algunos de nosotros que nos hemos dedicado ya por décadas, no voy a decir cuántas, ¿verdad?, justamente a entender desde un punto de vista físico el fenómeno cuántico, les puedo decir que tenemos la buena noticia de que la mecánica cuántica se puede entender. No es misteriosa, no es milagrosa, no hay saltos cuánticos, no tenemos que trasladarnos a otro universo. Lo que pasa es que la teoría todavía no está completa. Y no está completa no solamente porque está inconclusa, lo cual no es ninguna sorpresa porque apenas llevamos 100 años de mecánica cuántica, sino que está incompleta desde un punto de vista lo que nosotros llamamos ontológico, o sea, no se está considerando todos los elementos físicos que entran en juego para
para dar lugar a los fenómenos característicamente cuánticos, como el entrelazamiento, ¿verdad? Como la comunicación a distancia, que no es no local de principio, sino que se nos aparece como no local, como tantos otros fenómenos, por ejemplo, como el principio de incertidumbre, que no es cierto que sea responsabilidad de Heisenberg, tiene una causa física, ¿verdad? Tienen una causa física también el principio de Pauli, ¿verdad? No vienen caídos del cielo, y todo esto sí se puede explicar, pero para eso hay que completar la teoría y hay que completarla con los elementos que entran en juego. Que las partículas no están solas, están interaccionando todo el tiempo con los campos, y en particular los electrones y los elementos del átomo interaccionan todo el tiempo con el campo de radiación electromagnética. Y si esto se toma en serio, tomando en cuenta además todo el campo de radiación electromagnética, también en su estado base, ¿verdad?, que es el campo de punto cero, entonces se empieza a entender. Y significa desarrollar teorías físicas, no agregar interpretaciones. Y se puede hacer, y hay trabajos que lo demuestran, y hay trabajos que entonces hacen ver que podemos tener una visión realista, una imagen visualizable de los fenómenos, que el entrelazamiento se entiende y que otros fenómenos que creíamos que son mágicos también encuentran explicación. Pero como no tenemos tiempo aquí para dar una clase de física, pues te paso el micrófono, José Luis, y muchas gracias. Gracias por esta pequeña introducción que nos haces, Ana María. Antes de pasar el micrófono a Eduardo Ramos, Gómez, perdón, ya te estoy cambiando el apellido, Eduardo Gómez, yo creo que este gran boom, esta gran cosa de desarrollo tecnológico que hemos estado viviendo, creo que somos afortunados en determinadas formas de haber vivido en esta época, o de estar viviendo en esta época, y de haber tenido la oportunidad de ser testigos de los avances tecnológicos que tenemos a la mano, ¿no? Y yo creo poder identificar dos casos, dos hechos que sin duda marcaron la diferencia. Uno es obviamente el entendimiento del átomo, ¿verdad?, que eventualmente dio origen al desarrollo de la bomba atómica y todas las incertidumbres que estaban y el proyecto más grande en la historia de la humanidad con un solo fin. Esa organización de Estados Unidos de financiar un proyecto en el que participaban físicos, químicos, matemáticos, ingenieros, en pos de un resultado particular, marcó una diferencia de trabajar de los físicos. Hoy la sociedad, creo que ahí cambió también su opinión acerca de lo que hace un físico. A partir de ahí, al menos en Europa, en Estados Unidos, pues se empezaron a crear laboratorios donde los principales participantes de esos eran físicos. Entonces, bueno, eso marcó desde mi punto de vista un cambio sumamente trascendental y que se dio gracias al entendimiento, y que ya para entonces tenía 30 décadas que se estaba estudiando las leyes de la mecánica cuántica. Y el otro es el descubrimiento del transistor. Hace un momento se mencionó el programa de semiconductores. Y bueno, la solución de una ecuación de Schrödinger, de un sistema periódico que da origen a las propiedades eléctricas de los materiales, pues es realmente el elemento básico, sigue siendo el elemento básico de cualquier desarrollo electrónico. Entonces, esas dos cosas creo que fueron parte esencial en la historia del desarrollo de la mecánica cuántica, que nos han llevado a esta forma de vida. Bueno, le voy a pasar el micrófono. Eduardo es un connotado experimentalista. Buenos días. Es un honor para mí participar en esta mesa con tan distinguidos investigadores.
La contribución más importante que podría yo aportar para esta mesa es en la dirección de tecnologías cuánticas. Y aquí me refiero a las de la segunda revolución cuántica, es decir, a las computadoras cuánticas, a los relojes atómicos, todas estas cosas que han oído en años recientes. Este es un área en la que a nivel mundial, pues todo el mundo le ha entrado con gran entusiasmo, con muchísimo dinero. Les pongo el ejemplo de China, por ejemplo. China está pensando en invertir y está en el proceso de invertir 300,000 millones de pesos en tecnologías cuánticas. 300,000 millones de pesos. Esa cantidad es el presupuesto que tiene la CECITI no para financiar proyectos, es el presupuesto completo de la CECITI en todo un año multiplicado por 10. Es la cantidad del dinero que le están metiendo y pues la idea es que pues hay mucha promesa ahí de cosas que van a salir, ¿no? Y la pregunta obvia que sale siempre que hablamos de esto es ¿y México qué, verdad? ¿Cómo vamos en México? Pues ya sabrán la respuesta, atrasados, ¿verdad? Todavía no nos hemos montado en este mercado emergente o muy poco hemos avanzado en esa dirección. Y pues si en algún momento nosotros vamos a tratar de decidir cómo le vamos a entrar a este negocio, pues qué mejor que el seno que estamos aquí ahorita todos nosotros, ¿no? Los expertos aquí en el país en estos temas, pues están sentados en estas conferencias, ¿no? Entonces tendría que salir la respuesta de parte de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces fue así como hace unos 6 años que estaba de coordinador de la División de Información Cuántica, que me tocó coordinar un esfuerzo que eventualmente se convirtió en la Iniciativa Mexicana en Tecnologías Cuánticas. Si ahora pudieran presentar, por favor, la diapositiva. Entonces, este documento fue un esfuerzo de la comunidad, de todas las personas que ven aquí, un grupo plural, representante, amplio, que tenía el interés de tratar de responder esa pregunta, ¿eh? México como país, ¿cómo le podríamos entrar? Y es un documento que todo el mundo puede verlo, descargarlo, no sé si ya esté ahí la presentación, pero está dentro de la página de la División de Información Cuántica, ahí debería aparecer el link, si me hacen favor. Hola, hola. Bueno, pues sigo entonces. En la página de la división ahí está el documento, es un documento muy bonito, tiene un análisis bastante amplio, quizá más amplio del que estén interesados, pero lo que pueden hacer quizá es, por lo menos se pueden leer las 4 páginas del resumen ejecutivo, son muy breves y les explican básicamente lo que tiene el documento. Yo aquí básicamente lo que voy a tratar de hacer, de reproducirles más o menos lo que dice en esas partes. Y este documento, pues como les dije, es un documento que surgió de varias personas aquí involucradas. Es una pena que no lo podemos ver porque no puedo dar crédito a estas personas, pero ahí están los nombres de los responsables si quieren pasamos, bueno, ahí un segundito para que si quien esté interesado, hasta arriba esté la liga de la iniciativa. Si podemos ver la página siguiente, fue coordinado por Pablo Barberis y un servidor. Y la primera pregunta es, pues si le queremos entrar a esto como país, ¿cuáles serían las áreas en las que entremos? Esa era la primera tarea, identificar las áreas. Y hay algunas áreas en las que de plano no podríamos hacerlo. Por ejemplo, hacer el hardware de una computadora cuántica es muy complejo, es algo que no seríamos competitivos. Y entonces se identificaron cada una de estas áreas y una vez que se tenían identificadas, estoy hablando de un trabajo de un par de años de toda esta comunidad, quedó una persona asignada para cada una de estas áreas y la idea era, si tienen que ser tecnologías, pues vamos identificando productos y servicios específicos en donde realmente pudiéramos tener alguna competencia, ¿no? Para definirlos, uno tiene que tomar en cuenta las capacidades que tenemos aquí en México, la infraestructura que está instalada, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son también los problemas más relevantes en los que podríamos incidir con estas tecnologías. Y entonces en base a eso se tuvo esta discusión y si podemos ver la siguiente. Esta diapositiva que está dentro del documento que les comentaba resume muy bien el resultado final del análisis. Tiene 2 ejes, el eje vertical y el eje horizontal. En el eje vertical, del lado izquierdo, pueden ver las tecnologías, las plataformas en las cuales creemos que sería competitivo hacer cosas aquí en México.
Esta decisión de qué plataforma uno utiliza es una decisión importante que hay que hacer temprano en el juego, porque una vez que uno empieza a invertir en eso, es bien difícil cambiarse a otra tecnología, ¿no? Entonces, las más viables que se veían tenían que ver con plataformas de átomos fríos, circuitos fotónicos integrados, cristales no lineales, en la parte de software, algoritmos, y siempre esto tiene que ir acompañado de la formación de recursos humanos, un programa de formación de recursos humanos. En la dirección horizontal, lo que ven son las distintas áreas en las que se puede aplicar las tecnologías cuánticas. Típicamente se dividen en sensores, en aplicaciones de comunicación y en aplicaciones de computación. Y en la intersección de estas cosas, pues ven los distintos productos y servicios específicos que se lograron identificar, ¿no? La gravimetría atómica, memorias atómicas, sensores y fuentes de pares de fotones de óptica integrada, tomografía óptica cuántica, tanto en la parte de cristales no lineales como en la plataforma de circuitos integrados, llaves cuánticas, tanto en la parte de cristales no lineales en el hardware como también en algoritmos, y la parte de algoritmos, pues en general, algoritmos, en particular redes de genotipos, podría ser uno. Y hay dos que son transversales que impactan en las tres. La primera es en la parte de circuitos fotónicos integrados, cuando uno quiere miniaturizar un dispositivo, pues se presta mucho a tratar de hacerlo en fotónica integrada. Entonces esa es importante e impactaría bien muchas de las áreas. Y quizá en la parte de formación de recursos humanos, una de las más importantes es esta del diplomado, que es uno de los grandes éxitos, diría yo, de la iniciativa. Es algo que ya ocurrió, ya se graduó la primera generación y está ahí disponible este diplomado. Para quien esté interesado, lo pueden consultar también, ahí en la página está la liga de la iniciativa. Entonces, nada más para resumir, podemos en México entrarle subirnos al mercado, al tren de las tecnologías cuánticas, de este mercado emergente. La respuesta es sí, y lo podemos hacer gracias a la base científica sólida, muy buena que tenemos. Si no existiera esta comunidad, esa pregunta sería completamente impensable. ¿Qué es lo que ya nosotros hicimos? Pues como comunidad, pues apuntamos hacia donde se podría avanzar, ¿verdad? Si lo hiciéramos, pues es hacia allá. ¿Qué faltaría? Pues terminar de empujar estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Realmente interesantísima la iniciativa esta mexicana. Y bueno, yo pienso que la participación de los jóvenes presentes en los próximos años, algunos que ya estén terminando su licenciatura o que estén pensando en iniciar un posgrado, deberían de voltear a ver este tipo de iniciativas, porque es, digamos, la nueva revolución, como él lo mencionó, de la mecánica cuántica. Te paso el micrófono, Gerardo. Muchas gracias. Quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Física, es un honor estar aquí. Quisiera agradecer especialmente a Juan Carlos y Horacio, el presidente, vicepresidente, por la invitación, a José Luis, a Ana María también por la invitación, a Eduardo por estar aquí. Bueno, yo voy a hablar un poquito lo voy a dividir en 4 partes, digamos. Un poquito hablar qué o por qué es importante esta segunda revolución cuántica, un poquito qué es, luego qué es lo que se está haciendo a nivel mundial y también de algunas cosas que mencionó Ana María, de los que hay problemas fundamentales de ciencia y un poquito qué podemos hacer en México, que son temas que ya se han tocado, pero bueno. Entonces, ¿qué es la segunda revolución? La segunda revolución es, pues en realidad es el control y la ingeniería de estados cuánticos, tomando en cuenta fenómenos como son la superposición, el enredamiento, la coherencia y desde luego la posibilidad de controlar y medir estos estados y extraer información. Y mucho de eso es posible gracias a la primera revolución que ocurrió gracias a la ciencia cuántica y en particular el uso de semiconductores, láseres, relojes atómicos, resonancia magnética y fotodetectores. Entonces, bueno, como ya se mencionó, este año la UNESCO le sugirió a la ONU, y bueno, Ana María estuvo en la propuesta original de hacer este año el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, pero una de las razones principales y que uno puede ver en la página de la UNESCO si entra, es porque se está reconociendo no solo, bueno, los 100 años de los artículos originales de
digamos, que dan inicio a la mecánica cuántica como ciencia, sino también el hecho de que en este momento empieza a haber el mundo se empieza a separar en lo que le llaman el norte y el sur global, donde empieza a haber un nuevo desarrollo, digamos, que hace que empiece a haber una brecha en las sociedades, y la idea de este año es que la gente tome conciencia, especialmente también los estudiantes, y también en particular una cuestión de género, de interesar más, digamos, a los estudiantes que puedan entrar en estas cuestiones de la ciencia y tecnología cuántica. Y bueno, y una cuestión importante es que también los líderes lo han reconocido. En particular en el junio 17 del 2025 hubo una reunión del grupo G7 y una de las, digamos, de las cosas que se habló es que se reconoció la importancia de las tecnologías cuánticas para crear beneficios sociales y económicos y en diversos campos como las finanzas, las comunicaciones, el transporte, la energía, salud, agricultura, y también en cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, ya hablaremos un poquito de esto, por ejemplo, la criptografía cuántica. La siguiente, por favor. Y para que se dé una idea, también a nivel global estamos viviendo una especie de rompimiento geopolítico y que se da a partir justamente de los resultados de la primera revolución cuántica. En este caso estamos hablando de los semiconductores, ya nos habló Horacio de eso. De hecho, uno de los puntos de disputa en este momento a nivel mundial es Taiwán, que se producen muchos de los, digamos, circuitos integrados con tecnología de nanómetros, digamos, más eficientes, y que es, como saben, es una isla que se está peleando en este momento entre China y Estados Unidos, y entonces mucho de esa producción de chips se quiere llevar a Estados Unidos y en particular en la frontera con México. Inclusive hubo reuniones entre Blixen, vino a México a hablar con López Obrador y se habló de la importancia de que en México se formen cuadros que puedan participar en esta producción de estos chips, porque obviamente México, bueno, tiene muchas ventajas. Han oído hablar de esta tendencia que le llaman nearshoring, que sería traer todas estas producción, digamos, al norte de México. Bueno, eso es en cuanto a la primera ola. Ahora vamos respecto a la segunda ola, la segunda revolución. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver la inversión en tecnologías cuánticas a nivel mundial. Podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, son 3.75 billones de dólares, pero una cuestión interesante que pueden ver es que los países del BRICS, es decir, tienen ahí a Brasil, tienen a la India, tienen a Rusia y tienen a China, y ellos están invirtiendo mucho dinero, inclusive están haciendo un Internet cuántico. Eso es lo que están interesados, que tendría una capacidad de transmisión de información muy superior respecto al Internet que conocemos. Y lo que vemos es que, bueno, Latinoamérica pues no aparece, ¿no? África tampoco aparece, y a eso se refiere la UNESCO, de que hay una división y que si no se toman medidas, esto va a seguir creciendo y va a ser muy difícil que lo podamos remontar. Y entonces, a pesar de todos, una cosa interesante es que a pesar de que hay muchas ya aplicaciones y hay patentes, como dijo Ana María, hay muchas cuestiones fundamentales que no entendemos. Por ejemplo, a uno le enseñan, bueno, no, yo tomé el curso con Ana María y Luis de la Peña y sí fue lo bueno es que aprendí que hay otras cosas, otros mundos posibles. Pero es la visión predominante es de que, bueno, la función de onda representa la probabilidad de encontrar, por ejemplo, una partícula en cierta posición del espacio o con cierto momento, y esa es la visión usual, ¿no? Si yo les preguntara cuántos están de acuerdo en esta sala, cuántos, por ejemplo, levanten la mano los que están de acuerdo con esa visión. ¿Ok? ¿Y cuáles son quiénes están en contra? ¿Nadie? Bueno, ahora vamos a ver, siguiente. Esta encuesta la hizo el Nature hace poco, es un número reciente, entre 1,100 personas, y lo que respondieron es que el 36% están de acuerdo con esa visión que generalmente se le conoce como la interpretación de Copenhague, pero sin embargo, de las 1,100 personas, solo 50 estuvieron muy confiados en que esa era la respuesta correcta. Entonces,
Y la mayor parte pues dijeron, bueno, sí estamos de acuerdo, pero no estamos tan seguros. Y luego también está lo que mencionaba Ana María de universos paralelos, que cuando uno mide, digamos, los universos se parten en dos, en un universo la medición de un resultado, en otro universo da otro, etc. Y eso hay sorprendentemente un 15% de los físicos que lo creen. Y etcétera. Hay varias, no tengo tiempo para discutir todas, pero ven que hay muchas. Realmente no existe un consenso en algo tan fundamental como qué interpretación le damos. La siguiente, por favor. También la pregunta, ¿qué es la función de onda? Pues resulta que el 47% opina que en realidad solo es una herramienta matemática que nos permite calcular probabilidades, pero que no está muy claro qué significa. Hay otros que dicen que sí representa, que tiene ciertos elementos de una realidad física. Hay otros que dicen que es puramente un enfoque que le dicen bayesiano, ¿no? de que cuando vamos a medir las cosas, entonces toma, digamos, ese sentido. Y hay otros que dicen, bueno, no sabemos qué es, pero lo sabemos usar. Entonces estamos en una situación muy paradójica, que usamos la mecánica cuántica, se gasta a nivel mundial una cantidad enorme de dinero, los líderes del G7, del BRICS hablan pero en realidad no sabemos muy bien con qué estamos trabajando. Ahora a uno le puede parecer extraña esa situación, pero bueno, yo he trabajado en vidrios, por ejemplo, y en vidrios, pues la humanidad lleva más de 2000 años haciendo vidrios y realmente pues lo que hay detrás de la teoría de los vidrios tampoco está entendida, ¿no? Entonces no es tan extraña esa situación. La siguiente, por favor. Bueno, y también la mitad de la gente dice que las fronteras no son tan claras entre la física cuántica y la mecánica. Esta siguiente. Ok, y hay varias tecnologías que yo creo que una cosa que ya nos hablaron, pero pueden ser usando, por ejemplo, superconductores, que es el Premio Nobel de Física 2025, los circuitos superconductores para tener qubits cuánticos, se pueden usar sistemas fotónicos, se pueden usar sólidos, se pueden usar trampas de iones. Hay diferentes tecnologías y cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es importante a nivel estratégico, en el caso de México, entender que sí y que no. Siguiente. Entonces, yo quise comparar y platicando un poco con Halden ayer que lo fuimos a buscar en el aeropuerto. De hecho, a mí siempre me ha gustado comparar, digamos, con países que tienen, digamos, problemáticas similares a las que podría enfrentar México. Entonces, aquí en el caso de la India es interesante porque ellos sí tienen una iniciativa de construir hardware y inclusive han construido una computadora cuántica de 6 qubits. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permite, aunque no seamos, digamos, no sea una computadora digamos, de frontera, pero lo importante es formar a la gente, tener las experiencias y entonces eso nos permite ya trabajar no como si fueran unas cajas negras, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestiones son muy importantes para la seguridad nacional. Lo vimos en el COVID, por ejemplo. México dejó de hacer vacunas. ¿Por qué? Porque era más barato comprarlas fuera. Pero el día que se necesitaban las vacunas, ya no sabíamos cómo hacer vacunas y no nos iban a dar esas vacunas. Y les puedo poner otros ejemplos. Una cosa que sucedió cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio, y esto no es algo muy sabido, resulta que el gobierno mexicano no utilizaba criptografía, simplemente hablaban por teléfono celular. Y hay un libro que cuenta, que es un libro sobre la historia de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, que Estados Unidos estaba oyendo las conversaciones del gobierno mexicano y eso le permitió tener ventajas importantes en la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ha costado a México durante 30 años esas pequeñas desventajas respecto a haber contratado, no sé, 50 matemáticos o con haber contratado, no sé, a hablantes de maya o como hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que tuviéramos cierta seguridad y entonces lo barato sale caro a veces, ¿no? Y creo que son dos ejemplos importantes y creo que la tecnología cuántica si no lo tomamos en serio vamos a seguir el mismo camino. Siguiente, por favor. Y bueno, yo quería hablar un poquito más porque no me quiero extender de que unas
Probablemente una de las tecnologías que sean más baratas y estratégicas para México es el uso de la topología. Mañana la plática de Duncan Haldane, que es, de hecho tuvo el premio Nobel justamente porque fue pues, de los primeros que habló de la importancia de esto en física, que es bueno que muchas de las propiedades cuánticas pueden estar protegidas por simetrías y esa protección topológica es realmente muy prometedora en el sentido de que no se necesitan temperaturas muy bajas, etcétera, y son tecnologías muy parecidas a los semiconductores. Bueno, muchas gracias, creo que aquí me callo. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, pues esa fue una pequeña pincelada de todo lo que hay recientemente de avances y hacia dónde eventualmente se puede ir. Antes de pasarle otra ronda para una segunda reflexión, quisiera yo hacer notar que los estudiantes de física en general tienen una muy buena formación para poder incidir, digamos, en la solución de este tipo de problemas. A diferencia de la formación de otras disciplinas, pero la ventaja de un físico es que sabe matemáticas, sabe física y sabe algo más, ¿no? Sabe algo más que puede ser biología o química con más detalle, pero lo importante de un estudiante de física es que sabe leer, sabe entender, sabe analizar y eventualmente sabe proponer soluciones. Entonces, eventos como este del Congreso y mesas como las que estamos teniendo realmente son una gran oportunidad para informar principalmente a los jóvenes en formación y ver un poco más a futuro. Entonces, le paso la palabra para una segunda reflexión a la doctora Ana María Cheto. Muchas gracias. Gracias, José Luis. De hecho, yo esperaba que Gerardo también nos platicara un poco de su propio trabajo, pero ya ven que es muy modesto y no quiso. Tendrán que escuchar alguna conferencia científica de su parte porque hace trabajo en vidrios y que me parece que es realmente de mucho impacto. Y es que el impacto de nuestro trabajo pues no se mide de inmediato y es importante tomar eso en cuenta, pero no por eso es menos importante. Al contrario, ¿no? Porque es un impacto de más largo aliento, de más largo plazo. Muchas veces nosotros mismos quizá no podremos ver ese impacto hasta que se lleve hasta sus últimas consecuencias, sino quizá a través de nuestros alumnos, si tenemos todavía la fortuna de convivir con ellos, ¿no? Pero yo quisiera regresar a algo que dijo Miguel, que es muy importante. Se requiere mucho trabajo también. O sea, sí es cierto, hay que saber leer, hay que saber razonar, hay que saber pensar como físicos, porque la verdad, déjenme decirlo aquí, pero yo conozco colegas que no piensan como físicos, o sea, que tienen su cabeza quizá en otro lado, y incluyo premios Nobel, un premio Nobel que dice que la realidad la crea en su cabeza, y lo pueden ustedes leer. Entonces, sí es importante que como parte de esa formación los jóvenes aprendan a pensar como físicos. No es que desdeñe yo la ingeniería, al contrario, la respeto mucho y es muy importante. Sin la ingeniería tampoco llegamos muy lejos. Y pensar críticamente y preguntarse también por las causas de los fenómenos, porque si no entendemos bien las causas, difícilmente vamos a dar con las soluciones correctas. Sí, se requieren soluciones y México tiene que aportar soluciones. También hay que ir un poco atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que nos interesa, verdad? Y sí, ya vieron ustedes que hay mucho interés. Yo quisiera decir que fuera de este ámbito, del ámbito académico, del ámbito de los físicos, también es importante que se tenga una buena comprensión de lo que es la mecánica cuántica, de qué significa, ¿verdad? Y que no caiga uno en afirmaciones como esta que soltó la prensa nacional
el día del anuncio del último premio Nobel, ¿verdad? De que ahora ya demostraron que los objetos pueden atravesar paredes. No es así, ¿no? Entonces, otra tarea para los jóvenes físicos y para todos nosotros es contribuir con lo que nosotros hemos aprendido y entendido a que la población en general también entienda y comprenda mejor de qué trata la mecánica cuántica, todo eso que ya traemos todos en los bolsillos, ¿verdad? Y que aprecie la importancia de invertir en ella, de invertir no solamente millones de dólares, sino invertir también en la formación, en la educación, en los recursos humanos. Entonces ahí lo dejaría yo. Muchas gracias. Bueno, pues voy a platicar un poco de la parte motivacional. Quizá muchos aquí se estarán preguntando a los estudiantes si haber hecho de estudiar física, ¿verdad? Pues déjenme les digo que viven en tiempos increíbles, fascinantes. Hoy en día tenemos un control exquisito sobre las cosas, sobre la materia, y eso nos ha permitido hacer las cosas increíbles que están viendo, ¿no? Fíjense que los programas de ingeniería, que con todas las cosas maravillosas que pueden hacer, a veces no les dan ni siquiera cursos en cuántica, ¿no? Lo cual creo que es un error. Si ustedes quieren una pregunta tan fácil como agarro dos átomos y quiero unirlos para ver cómo dos átomos forman una molécula, la molécula más sencilla, si no lo hacen con cuántica, eso fracasa. Así de importante es. Entonces, esta celebración de este año me parece muy, muy importante porque pues podemos dividirla en dos, ¿no? Está la versión 1.0 de la cuántica, como para hacerle ver a todo el mundo, que todo el mundo apreciemos que sin la cuántica el mundo como lo conocemos no existiría. Cualquier cosa moderna que ven, sin la cuántica simplemente no se podría. Para poder yo alcanzar algo tan complejo como un celular o una computadora, internet, tengo que tener una comprensión bien específica, bien cuantitativa de lo que está pasando. Sin esa comprensión, si nada más tengo una leve idea de qué pasa, nunca podríamos lograr lo que está actualmente. Entonces, está toda esta parte de apreciar lo que ha pasado gracias a esa primera revolución, pero está también lo que se viene con esa segunda revolución, ¿verdad? Todas estas cosas increíbles que ahora podemos hacer y que hacen uso de la coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué hay adelante? Hay un panorama increíble para todos ustedes, hay un montononal de chamba, ¿no? De cosas que pueden hacer. ¿Quiénes van a desarrollar esas ideas? Pues los que están aquí sentados, ¿no? Todos ustedes. Entonces, ojalá y muchos le entren a esta competencia, ¿no? Esta carrera. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve porque creo que me gustaría que hubiera preguntas del público, ¿no? Lo único que mi reflexión iría en torno de que como comunidad también es bueno a veces que pensemos hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Históricamente, bueno, yo me dedico a la teoría, pero históricamente ha estado más desarrollada que el experimento en América Latina por razones obvias de financiamiento, pero yo creo que es importante que lo que ha marcado mucho la segunda revolución cuántica es la posibilidad de realizar experimentos y para poder abordar preguntas que se hicieron pues desde Einstein, ¿no? La famosa paradoja EPR y luego el teorema de Bell, que fueron cosas que vienen de los 1950, y lo que empieza realmente a cambiar y a generar esto es que en los 80s, 90s empieza a tener la posibilidad de realmente poder contestar estas preguntas o por lo menos pensar en una manera de contestarlas, que creo que es importante. Es cuando uno estudia mecánica cuántica o lee un texto, pues ve el teorema, ve el principio de incertidumbre de Heisenberg y lo ve como algo muy restrictivo, pero en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor de él, y en la cuestión de medición, inclusive ya hay muchos libros de qué es medir en cuántica y las posibles interpretaciones, etcétera, y mucho de eso es posible por el experimento. Yo creo que como comunidad es muy importante que nos fijemos esa meta, decir, bueno, tal vez no hagamos cosas de frontera, pero tal vez es importante como comunidad que aprendamos a hacer esos experimentos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un camino que debemos plantearnos como comunidad de empezar a recorrer. Bueno, muchas gracias. Le paso el micrófono a José Luis.
Muy bien, bueno, ahora pasaríamos a preguntas particulares que deseen hacerle a los panelistas. Tenemos del orden de, no sé, 10, 15 minutos, ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos para poder continuar con esto. Acá un joven está al lado derecho. Gracias. Buenos días, primero que nada. Bueno, realmente mi pregunta va más enfocada a lo que es la experiencia que todos ustedes tienen de interactuar con otras personas, con las personas encargadas de la financiación de todos los proyectos, porque algo que me pareció muy interesante acerca de la mesa fue los diferentes enfoques que cada uno tenía. Claro, vimos enfoques económicos, vimos enfoques geopolíticos, porque a fin de cuentas vivimos en un mundo que está afectado por todos ellos, pero también la parte motivacional, la parte de cuáles son nuestros motivos, nuestra determinación para poder desarrollar y conseguir todos estos proyectos, estas ideas, es una parte muy importante, ya que sin ella el resto no importa. Entonces, ustedes como profesores, como investigadores, como humanos, ¿qué nos dirían a nosotros los jóvenes que podemos hacer para influenciar más este alcance de todos los proyectos, ese alcance para que nuestras instituciones puedan apoyarnos más con las investigaciones, para que el gobierno pueda apoyarnos con las investigaciones? ¿Qué es lo que ustedes nos recomendarían? ¿Por dónde empezar? ¿Quién quiere contestarle al joven? ¿Tú? Un comentario que usualmente hago es que estas tecnologías no son de cochera. O sea, a diferencia de como Apple, ¿no? Que lo instalan en su cochera, aquí difícilmente va a ser porque son muy, muy complejas. Entonces, ciertamente se requiere de una planeación estratégica, de un apoyo del Estado. Ha habido avances en esa dirección, no al nivel que nos gustaría, pero, por ejemplo, puedo decirles que dentro de los proyectos de ciencia básica, las tecnologías cuánticas ya aparece como una de las prioridades, lo cual creo yo que es un gran logro. Pero creo que si en realidad queremos entrarle a esto de a de veras, como lo están haciendo en otros países de esa manera, el único camino a seguir es que tiene que salir de la academia. Los desarrollos tienen que ocurrir en empresas, tiene que entrarle también la industria privada, no va a ocurrir nada más en esta comunidad. Entonces mi invitación es a la gente joven, pues que traten de pensar en esa dirección, ¿no? ¿Cómo le hago yo para tratar de no depender de que me lo financie el gobierno, ¿no? En los otros lugares está haciendo en compañías donde está ocurriendo ya las cosas. ¿Alguien más quiere abundar sobre la respuesta? ¿No? Bueno, ¿hay otra pregunta, por favor, joven? Pues muy interesante todo lo que dijeron. Y yo creo que, como bien dice Eduardo, que viene de entender hasta cómo se forma una molécula, la cuántica está en el origen mismo de la vida, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Y como ya vimos, pues estos números de las inversiones no nos van a incluir muy pronto en estar en este desarrollo, pero sí podemos hacer cosas porque los materiales ahora se diseñan de forma cuántica. Por ejemplo, para limpiar el agua, ¿no? Para recoger contaminantes como antibióticos que hemos tirado en todas nuestras aguas, para salvar a este planeta en muchos sentidos. Y ahí nos tienen que incluir a todos, ¿no? Y yo creo que las personas que están representando a países tan pobres científicamente, bueno, no científicamente, en infraestructura científica, como México y Latinoamérica, tienen que ayudar a ser conscientes a las grandes potencias de que sin todo el país, todo el mundo, no van a poder hacer grandes avances porque primero se va a acabar el planeta, ¿no? Por el cambio climático y cosas de este tipo. Entonces, yo sí quisiera preguntarles, en ese sentido seguramente Ana María, ¿qué es lo que hace México, ¿no? para concientizar a la sociedad científica internacional de la importancia que tiene voltear a ver a todos los países? Gracias. Ana María, ¿quieres contestar? O no sé.
Bueno, pues es que aquí no hay un representante del gobierno de México, ¿verdad? Yo solamente como observadora y, bueno, participante en actividades internacionales, puedo decir que en el terreno industrial, bueno, y tecnológico, ya vieron que sí, que estamos atrasados, que hay una inversión que es apenas una fracción de lo que inviertan en otros países, pero no por eso nos podemos quedar cruzados de brazos. Y México sí tiene una participación, yo diría, digna en general concientizar a la comunidad internacional, sobre todo, bueno, la científica, pero también a la gubernamental, respecto de lo que significa este curso que está tomando la humanidad, ¿no? Por ejemplo, todo el esfuerzo que hace México, que es muy meritorio y muy consistente en contra del desarrollo de armas nucleares y de armas de otro tipo. Y bueno, ahora que estoy más cerca de eso me doy cuenta de que sí es un trabajo no solamente, digamos, para aparecer en los medios públicos, sino que hay un trabajo realmente, una labor de fondo desde siempre. Bueno, no en vano, uno de los pocos los premios Nobel que hemos recibido, aparte de literatura, han sido justamente el de Mario Molina por su trabajo respecto al problema de la capa de ozono, ¿verdad? Los contaminantes, y el del Premio Nobel de la Paz que se dio por el Tratado de Tlatelolco. Entonces, qué bueno que haces esta pregunta, porque también, como completando un poco la buena respuesta que ha dado Eduardo a la primera pregunta, también a todos jóvenes y no tan jóvenes nos toca ser conscientes y mantener esa conciencia viva de lo que significa haber recibido o estar recibiendo una buena formación en física, como tú lo has dicho, José Luis, porque eso nos da también a nosotros no solo la capacidad, sino yo diría la responsabilidad para concientizar al resto del mundo a partir de nuestros conocimientos de lo que podemos hacer como físicos, como científicos, para atender este tipo de problemas de cambio climático, de desarrollo de armas cada vez más poderosas, etcétera. Tener cuidado con el uso dual que pueden tener nuestras investigaciones, porque lo tienen, ¿no? Y trabajar también en esos otros ámbitos en donde como científicos podemos contribuir pues, a mejorar el rumbo, a corregir y mejorar el rumbo de nuestra humanidad y de nuestro planeta. Así es que gracias por estas dos preguntas que me parece que abren las perspectivas justamente de lo que le toca hacer a un físico y a un joven físico en este contexto internacional. Sí, muchísimas gracias. ¿Querías usar eso la palabra, Eduardo? No, ok. Bueno, a ver, otra característica que tenemos en común los físicos es que somos muy críticos, somos personas que leemos mucho, somos personas que tenemos capacidad no solamente para entender las leyes de la naturaleza, sino también las leyes sociales. Entonces, la participación de los físicos en las decisiones, en las políticas científicas en todo el mundo ha sido muy grande. Y esto pues, es simplemente un resultado de la formación que nosotros tenemos, ¿no? El punto con relación a una actitud hacia la sociedad y tratar de apoyar o de dar soluciones a problemas sociales, creo que la forma en la que los abordamos los físicos es diferente a la forma en que lo ven los científicos sociales y se complementan. Yo creo que siempre yo los invito también a los estudiantes a que participen en todo tipo de problemas de carácter social y principalmente pensando en el deterioro que hemos estado haciendo al planeta.
y que pues bueno, no hay retorno si en algún momento no nos ponemos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo. Yo nomás les recomendaría 2 libros, hay muchos obviamente, pero ahorita me estaba tratando de acordar. Uno es sobre Oppenheimer, deben de haber visto ustedes la película. Hay un libro de un autor, Bird, que se llama El Prometeo Americano. Bien, pues todo el desarrollo y el ambiente que se vivió alrededor del desarrollo de la bomba atómica. Y el otro es un libro más básico que se llama The Quantum 10, los 10 que hicieron desarrollos a la mecánica cuántica, y que son libros, vamos, no son libros teóricos, sino son realmente de información acerca de la historia del desarrollo de la mecánica cuántica. Y esta autora es una mujer, no me recuerdo, se me olvidó ahorita el nombre, el apellido, hace un recuento de cuál fue la contribución. Ella identifica 10 científicos desde el inicio del 1900 hasta el final, y también es muy ameno. Yo le recomendaría, dado esta circunstancia del año de la celebración de la mecánica cuántica, de que si tienen oportunidad, lean esas 2 obras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Ana María, gracias Eduardo, gracias Gerardo por esta agradable. Obviamente 1 hora es muy pequeña, hay muchos temas todavía que se plantearon y que tienen que ver con cuestiones económicas y más, que sería interesante abordarlas, pero no nos da el tiempo para hacer todo. Yo creo que le estaba comentando a Octavio hace rato, Horacio hace rato, de que yo invitaría a las autoridades de los diferentes programas de física en todo el país a que organicen mesas como estas, dentro de las diferentes facultades o universidades. Estas son realmente actividades de promoción, obviamente para la física, pero también va a que se enteren y que cada vez sepa más gente cuáles son los impactos de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos esta celebración de este año, pues bueno, yo invitaría, y si no están las autoridades, los mismos estudiantes les propongan a sus profesores o a los directivos que organicen alguna mesa de discusión en el tema. Muchísimas gracias. Todo improvisado, discúlpame.